Buenos días a todos. Mi nombre es Arilma Sinclair. Yo soy la enfermera ocupacional de la Unidad de Salud de la Organización de Estados Americanos y para mí es un gran placer presentar a un par de colegas que tengo la oportunidad muchas veces que no tienen muchas personas dentro de nuestra organización, a pesar de que somos muy poquitos, pues realmente tenemos un valor de talento acumulado que es inmesurable. Y para mí, pues, es un gran placer tratar de traer colegas del área de salud, de prevención, de salud pública, que es tan importante, especialmente en este tiempo, en estos momentos que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19. Primero que todo, tenemos al doctor José Luis Vázquez, mexicano, colega mexicano, en el área de abuso de droga, adicción y prevención de abuso de estas sustancias. También tenemos a la colega Jimena Kowalski, que también Jimena también está en el área y es creo que es la chief supervisora del área de reducción de uso de sustancias dentro de la OEA. Dentro del departamento de, perdón, se me pasa, pero realmente es una de las agencias que tiene gran importancia para la reducción del abuso de drogas en todos nuestros países americanos. Y quiero presentarlos, no quiero demorarme más, pero quiero que ellos introduzcan en el tema de hoy, que estamos tratando de presentar precisamente en el tema del abuso de drogas bajo la premisa del COVID-19. Adelante, chicos. Carolina, estás en mute. Perdón, ¿me oyen? Sí, se te escucha. ¿Me oyen? Ok, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. No les voy a quitar mucho tiempo. Soy Carolina Marín del Departamento de Recursos Humanos, para aquellos que no nos conocen. Y bueno, como parte de la respuesta integrada de la Secretaría General ante la crisis del COVID, la Secretaría, el Departamento y todo el equipo de Recursos Humanos y en general de todas las áreas de la Secretaría están trabajando para la protección del personal, para la protección de toda la comunidad de la OEA. Y quería solamente recordarles, antes de que comencemos este seminario, para los empleados y consultores y becarios de la OEA, el departamento ha lanzado un programa de asistencia al empleado. Quería recordarles que este programa es un gran programa con el cual se busca apoyar el tema de salud mental. Sabemos que para todos en este momento es muy importante interiormente asegurarse que esta cuarentena nos permita y sea una oportunidad para crecer, y esta es una oportunidad que está dando la Secretaría General a sus empleados para que puedan consultar con psicólogos. Tienen hasta 6 sesiones para consultas con psicólogos y tiene una gran variedad de servicios. Así que los invito tanto a la comunidad internacional como con la comunidad que estamos trabajando desde aquí, desde la OEA, para que visiten el programa de asistencia al empleado. Después les mandaremos la información. De nuevo, este es un programa para los empleados y los consultores, los becarios, los pasantes que actualmente trabajan en la OEA. Muchas gracias a Jimena y a José Luis, que nos acompañan esta mañana. Muy bien. Bien, buenos días. Vamos a comenzar. Parte de los temas que tenemos en este periodo tiene que ver con el poder contar con estas nuevas tecnologías. Entonces estamos todos aquí
acomodándonos y ajustándonos. Vamos a presentar el día de hoy, José Luis Vázquez y yo, los dos trabajamos en la CICAD, en la OEA CICAD, y José Luis es médico especialista, trabajamos los dos en la unidad de reducción de la demanda, y desde los primeros días de la pandemia nos empezamos a preocupar por lo que veíamos que se iba a venir, que tenía que ver con los temas de salud mental. Entonces es así que rápidamente nos pusimos a escribir, a revisar recomendaciones, porque efectivamente cualquiera de estas situaciones que son inesperadas provocan una alteración en la tranquilidad de las personas, y más aún estar en este contexto de aislamiento social puede tener algunas consecuencias para la salud mental de las personas. No sé, José Luis, si quieres agregar algo más antes de que partamos. Bueno, que antes que nada, muchísimas gracias a la organización, a nosotros desde la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. Es un gusto, un placer poder participar en esta sesión especial que hemos ya organizado con el apoyo de Jimena y nuestras autoridades en la CICAD, el embajador Adam Nam, secretario ejecutivo, que por cierto les manda un cordial saludo a nombre de él, de parte de nosotros, les transmitimos el saludo, con gusto, y la secretaria Farah Urrutia en la Secretaría de Seguridad Multinacional. Con el apoyo de ellos hemos hecho varios webinars, varios seminarios por internet, mesas redondas, donde ya se ha hablado en muchos aspectos asociados a COVID, la pandemia, por la enfermedad de COVID, y las problemáticas que se dan en distintos ámbitos de la vida de las personas. Y ahora también la OEA, preocupada por lo que pasa al interior de la organización, por la calidad de su gente, por sus empleados, pues también está mirando por el bienestar, el beneficio, la salud, y promover los buenos niveles de salud de las personas que trabajamos en la organización. Así que Jimena y yo, que hemos estado viendo mucho de todo esto que pasa hacia afuera, preocupados de, como dijo Jimena, de acompañar a los países, de proponer soluciones, de construir estrategias efectivas en conjunto. También queremos transmitir todas estas herramientas y recomendaciones hacia el interior de la organización y con las personas con las que trabajamos en esta época en la que todos estamos desde casa trabajando, y que afortunadamente nos podemos cuidar y continuarnos cuidando, pero esto siempre tiene sus asegúnes, como nosotros diríamos, sus bemoles. Siempre hay retos y cosas que tenemos que enfrentar de manera conjunta, así que por ahí es importante que el día de hoy nos acompañen. Muchas gracias de varios de los países. Solamente comentarles también que en la parte de abajo, como ya muchos de ustedes han estado en los seminarios o webinars previos, van a ver una sección que tiene que ver con lo de preguntas y respuestas, el Q&A o preguntas y respuestas, y lo que dice chat. También nos pueden mandar por ahí intervenciones. Vemos que ya varios nos están saludando desde diferentes partes y países del hemisferio, y sus preguntas van a ser muy importantes porque queremos hacer esta sesión interactiva, más cercana con ustedes, más dedicada a lo que ya se viene trabajando y a lo que están viviendo ustedes en este momento. Así que, Jimena, si nos haces favor, el honor de empezar con la participación. Bueno, muchísimas gracias. Antes de compartirles una presentación que tengo preparada, quisiera mostrarles este rompecabezas que estoy armando. Algunos lo conocen. Este es el Guernica, una pintura de Picasso que representa el dolor y la confusión que hubo en un bombardeo. Y tal vez, probablemente, esto representa la confusión justamente que sentimos en los primeros momentos de la pandemia y que probablemente seguimos sintiendo. Nadie está preparado o viene preparado para enfrentar este tipo de circunstancias, y la incertidumbre, la confusión es normal que exista. Por lo tanto, yo creo que uno de los primeros recomendaciones que pudiéramos hacer es decir,
Nadie tiene acá todo resuelto, nadie tiene la sabiduría completa para decir esto lo soluciono de esta manera o de esta otra, y a todos nos puede afectar de distintas formas. Entonces, en ese sentido, lo que hemos preparado con José Luis tiene que ver con algunas recomendaciones, pero entender que, por supuesto, que estos son recomendaciones generales, que es muy difícil poder llegar a cada caso en particular, y que nadie tiene una respuesta absoluta para muchas de las situaciones en las que estamos viviendo. Pero sí podemos tener algún como mapa que nos oriente un poquito más respecto a toda la trayectoria, a lo que ya se sabe, a lo que ha ocurrido en situaciones anteriores de estrés, de desastres naturales, donde hay mucha confusión durante un periodo prolongado de tiempo. Entonces, yo les voy a compartir ahora, acá. Perfecto. Estas recomendaciones que trabajamos, como les decía, las trabajamos desde muy temprano en el inicio de la pandemia, y se las queremos compartir. Bueno, lo primero es que, lo que les decía, nadie está preparado para situaciones de crisis o emergencia. Incluso, bueno, yo vengo de Chile, en los países donde solemos estar afectados cada cierto periodo de tiempo por terremoto, siempre nos pilla sin preparación. O sea, sabemos que es algo que va a ocurrir, que ocurre cada cierto tiempo, más o menos sabemos qué es lo que hay que hacer y cómo tenemos que estar preparados, tanto para evacuar, para protegernos, lo que debemos hacer después, pero al parecer se nos olvida, porque los seres humanos de verdad tratamos de evitar pensar en situaciones catastróficas, porque por supuesto que tenemos que mantener la esperanza y seguir funcionando en la vida. Por lo tanto, es natural que nos pille absolutamente sin preparación. Bueno, como dice ahí, nadie estaba preparado, pero todos estamos afectados. Y lo que sabemos al día de hoy es que la forma más segura de protegernos es estar recluidos en nuestras casas, es practicar el aislamiento social. Sabemos que en la región hoy en día estamos con un alza en los contagios. Nuestros países están siendo muy afectados. Están apareciendo o se están haciendo más evidentes situaciones de inequidad que había en nuestros países. Por lo tanto, lo que está apareciendo también es muchísimo dolor y sufrimiento asociado a la falta de recursos, a la falta de alimentación y a condiciones de vida muy, muy precarias. Por lo tanto, muchas veces se hace también difícil esto de recluirse en la casa, por falta de vivienda o por condiciones de hacinamiento. Pero hasta el día de hoy lo que sabemos es que al parecer la reclusión es la forma más segura que tenemos en estos momentos de estar. ¿Y qué es lo que ocurre? Es normal que los primeros días estemos desorganizados, confundimos los horarios, pensamos que probablemente estamos pasando por una situación un poco como semi de vacaciones, pero no es vacaciones. Podemos estar como con embotamiento afectivo, desanimados, con una mezcla de sentimientos de tristeza, con miedo. Es normal sentir miedo en este momento, por mí, por mi familia, por las personas cercanas, por lo que va a pasar, si me contagio o no me contagio, qué va a pasar con los que se contagien, con mis padres, con las personas mayores, y también con el tema de, por supuesto, cómo voy a seguir alimentando a mi familia. Con el transcurso de los días es muy probable que la tensión al interior de las familias vaya aumentando en la medida que aumentan los problemas que vamos teniendo. Y aumenta la sensación de ansiedad, de irritabilidad, de tensión. ¿Y qué suele ocurrir? Que nosotros recurrimos como una manera de aliviar estos sentimientos y estas emociones que son desagradables, que no nos gusta sentir, a lo que tenemos más cercano. Y habitualmente lo que tenemos más cercano es el alcohol en nuestras casas y medicamentos que nos sobraron, que quedaron de otros, que están ahí disponibles. Entonces, la primera tendencia nuestra
es de manera de buscar algún alivio a este dolor, a este sufrimiento, a esta sensación de incomodidad, a esta ansiedad, recurrir al alcohol o incluso también a otras drogas, como la marihuana, la cocaína, etcétera, lo que esté disponible en el entorno cercano, y a los medicamentos. ¿Y cuál es el tema? Que probablemente con eso vamos a aumentar los problemas y la tensión al interior del hogar. Por lo tanto, no es una buena estrategia para lidiar con estas emociones. Entonces, ¿qué consideraciones debiéramos tener? Lo primero, voy a recurrir a la escala de necesidades de Maslow, que es bastante clásica, pero tal vez debemos volver a mirarla. Maslow nos plantea que los seres humanos tenemos una serie de necesidades, desde las que tenemos las más básicas en la base de la pirámide hasta las de autorrealización en la parte más alta. En este momento, esta situación que estamos viviendo nos lleva necesariamente a volver a preguntarnos por las necesidades básicas y fisiológicas y las necesidades de seguridad que están en la base de la pirámide. Entonces, por supuesto que vamos a estar con sensaciones de incomodidad si nuestras necesidades básicas no están resueltas. Por eso es que la primera tendencia de las personas cuando se avisa que va a haber cuarentena o que las personas van a tener que aislarse socialmente es que las personas corren al supermercado a asegurarse de cubrir sus necesidades básicas. Es casi un instinto natural que tenemos. Por más que nos digan, no se preocupen, va a haber suficiente provisión de mercadería, van a seguir funcionando los almacenes, de todas maneras las personas corremos para abastecernos, y eso pasa en todas las situaciones de emergencia y crisis. Y luego viene la necesidad de seguridad, o sea, saber que mi familia va a estar bien, que vamos a estar protegidos y que voy a tener trabajo. Por lo tanto, es esperable que en este periodo nosotros volvemos a sentirnos inseguros, probablemente con necesidades que ya teníamos satisfechas, y probablemente nosotros estábamos funcionando casi en un nivel de las etapas o las fases de esta pirámide más alta. Bueno, ¿qué recomendaciones podemos entregar tal vez para este periodo en el que muchos de nosotros nos toca trabajar desde la casa? Bueno, primero, como decía, tenemos que satisfacer estas necesidades básicas. O sea, nada de esto es suficiente o es recomendable si antes no tenemos resuelto los otros temas de alimentación, de seguridad, de trabajo, etc. Lo primero es que tenemos que, si vamos a trabajar desde casa, organizarnos, o sea, buscar un lugar que esté cómodo, que sea cómodo y libre de distracciones. Probablemente nuestra casa no da para que todas las personas que tenemos que trabajar tengamos un espacio separado del resto. Pero sí podemos encontrar un rincón, tal vez, por ejemplo, usar audífonos para desconectarnos del ruido ambiente, escuchar música y poder concentrarnos. Destinar un horario específico, con hora de inicio y fin, porque es muy fácil cuando uno está trabajando en la casa no terminar nunca y seguir en la noche revisando correos y respondiendo correos. Entonces es importante ponerse un horario, a qué hora voy a partir, a qué hora voy a terminar. Por supuesto que puede ser un horario distinto al que uno tenía cuando iba a una oficina, porque hay otras necesidades que satisfacer en la casa. Probablemente vamos a almorzar juntos, o hay que preparar comida, etc. Entonces, pero de todas maneras es importante tener un horario establecido y distribuir los tiempos de descanso y ocio. Todas las personas en la familia necesitamos tener un periodo de distracción, sobre todo en este momento. Pensemos que en este momento estamos como en una olla a presión, donde las preocupaciones son muchas, donde la tensión al interior del hogar puede ir aumentando. Depende de si hay niños pequeños o adolescentes o preadolescentes, las necesidades van a ser muy distintas. Pero sí es un periodo donde, aunque uno no salga de la casa, hay mucho desgaste. Las familias que tienen niños pequeños tienen mucho desgaste por la necesidad de cuidado de los niños pequeños.
que tienen un ritmo y unos horarios que no necesariamente son compatibles con los horarios de un adulto que está trabajando. Por lo tanto, es importante considerar horarios y tiempos de descanso y de ocio. Y, por supuesto, lo que está a la base de todo esto es que al interior de la casa debiéramos organizar turnos y responsabilidades de manera de que no se sobrecargue el trabajo. Sobre todo, lo que suele ocurrir allá con un enfoque de género es que se recarga mucho más el trabajo doméstico para las mujeres. Hemos leído y escuchado bastantes historias, yo con mis amigas lo comentan bastante, de que marido y mujer tienen que estar en la casa trabajando y él se levanta, se encierra en algún lado a trabajar, que nadie lo moleste, y la mujer mientras tanto va contestando correos, va metiendo la ropa a la lavadora, va preparando el almuerzo, se mete un rato, contesta chat o a una reunión, y finalmente al final del día, y sumando días, esto repercute en la salud mental, en este caso de la mujer. Cuando estamos hablando de una familia donde hay al menos dos adultos, la situación es mucho más difícil cuando es una madre soltera, una mujer que vive sola con los hijos, porque el trabajo se puede hacer mucho más pesado al interior del hogar en este periodo y las necesidades a satisfacer son muchas. Por lo tanto, es muy importante poder organizar las labores dentro del hogar, y en situaciones que sea más difícil, por supuesto que es importante hablar con las jefaturas para explicar la situación en la que estamos viviendo, que no es una situación habitual en la cual estaríamos probablemente con los niños y las niñas yendo al colegio o al jardín, o con alguna nani que venga a cuidarlos, etcétera. Entonces, buscar alguna manera para compartir las responsabilidades al interior del hogar. Otra cosa importante en los periodos y ratos de ocio es que debiéramos aprovechar de aprender algo nuevo. Esto no es como una manía de llenar el tiempo de las personas, sino que más bien es para poder poner la mente en otra cosa, en otro tema, ya no en la preocupación cotidiana de los contagios, de las necesidades básicas, de la cantidad de muertos, del miedo. Todo esto ayuda a lidiar con eso, a que las emociones se vayan regulando. Por eso que es una alternativa cuando decimos, ojo, no abuse del alcohol, no consuma medicamentos, pero también decir, bueno, ¿qué cosas podemos hacer? Las manualidades, bueno, y está demostrado que el hacer cosas con las manos ayuda muchísimo a bajar la tensión. Pero hay personas que probablemente no nos gusta hacer muchas cosas con las manos. Podemos aprender a hacer algo nuevo, podemos tomar un curso por internet. En este momento las opciones de cursos y nuevas alternativas que se abren son muchísimas. O arreglar las cosas que nunca tenemos tiempo de arreglar en la casa. Todo eso nos ayuda a lidiar con las emociones. Por supuesto, tenemos que preocuparnos de las personas más vulnerables, las personas mayores en nuestra familia, estar atentos a sus necesidades, llamarlos, ver qué necesitan. Probablemente tenemos un vecino, no solamente en nuestra familia, sino que un vecino adulto mayor que pueda tener necesidades en este momento, ver qué necesita, acercarnos con distancia social, pero acercarnos y estar atento a sus necesidades. Hoy más que nunca es cuando necesitamos mantener la distancia física, pero no la distancia emocional. Y más bien tenemos que acentuar la cercanía emocional. Y en ese sentido, practicar la solidaridad. O sea, vemos que en nuestros países, por ejemplo, las personas se están organizando cuando hay situaciones ya de precariedad, de hambre, están haciendo ollas comunes. Se congregan, cocinan para todos y es mucho más rendidor y se puede alimentar a mucha más cantidad de personas, se reciben donaciones y es una manera de participar de este círculo virtuoso de dar y recibir. Hay un santo chileno que es San Alberto Hurtado, que fundó el Hogar de Cristo, que él decía, nadie es tan pobre que no pueda dar. Todos podemos dar y colaborar con algo. Podemos llamar a nuestros amigos, podemos ayudarnos con recetas de cocina,
no sé, ayudarnos a otros a hacer ejercicio, declaración de impuestos, etcétera. O sea, hacer tareas para el colegio, lo que sea, pero podemos facilitarnos la vida unos a otros y además permanecer conectados. Destinar un tiempo diario para reunirse y reunirnos con las personas que viven en nuestra casa, hablar de lo que nos está pasando. Súper importante en este periodo, eso nos ayuda a procesar lo que nos está ocurriendo al hablar. Hablar. Me siento bien, me siento mal, hoy día estoy solo, me siento más solo, hoy día no, hoy día lo he pasado mejor. Ser agradecido. Yo creo que algo muy importante en este periodo es ser agradecido de lo que uno tiene. O sea, estas situaciones nos recuerdan lo vulnerables que somos y lo iguales que somos. Y ser agradecidos por tener comida, por tener tranquilidad, por tener trabajo y compartir en nuestra familia cómo lo estoy pasando hoy, cómo me siento hoy. No, hoy día se me hace más pesado, hoy día se me hace más difícil. Hoy día me parece todo muy aburrido. Es difícil encontrar sentido en estos momentos, pero hay que encontrar un sentido muy personal, tal vez muy familiar a lo que nos está ocurriendo. Bueno, ¿qué más podemos hacer para lidiar con la ansiedad y las emociones negativas? Lo primero es comunicarnos y ejercitarnos. Yo diría como las dos tips que podríamos dar. Uno es tener un tiempo para la actividad física. Probablemente nosotros vivimos en un departamento, en una casa con muchas personas donde no hay mucho espacio. Entonces, en la medida que esté permitido salir, poder hacer caminatas con protección, con mascarilla, etcétera, poder hacer caminatas. Y si no, recurrir a la actividad física que está disponible online o hacer unos pequeños ejercicios en casa. Hay muchas opciones que están gratuitas que están disponibles, pero bueno, José Luis va a hablar también después de algunas técnicas, pero también hay algunas actividades que podemos hacer incluso en espacios reducidos. Y destinar diariamente un tiempo para comunicarnos con las familias y los amigos. Afortunadamente, esta crisis nos pilla en un momento en que la tecnología está disponible para muchísima gente, no para todos, pero para muchísima gente. Y entonces el tiempo para hablar, para llamarnos, para ver cómo estamos, hablar con esas personas que probablemente hace tiempo no hablamos y siempre queremos llamar y no tenemos esa posibilidad. Es muy agradable cuando uno lo llaman también y le dicen, ¿cómo estás? ¿Estás tan lejos? Quería saber de ti, cómo lo estás pasando, etc. Y eso nos ayuda a lidiar justamente con los sentimientos y las emociones negativas. Bueno, esto es muy importante. Acá tenemos que hacer un equilibrio entre mantenernos informados, pero también no caer en la alarma. Y lamentablemente los medios de comunicación es muy fácil que confundan la información con la alarma o con asustar a las personas. Entonces eso va generando en nosotros emociones negativas durante el día. Por ejemplo, yo hoy día en la mañana escuché que había una proyección para Chile, para mi país, de 11.000 muertos. ¿Qué es lo primero que me pasa? Me duele la guata, como decimos en Chile, en la barriga, el estómago, me duele. O sea, digo, qué horror, qué terrible esa cantidad. Para mi país es una cantidad muy grande. Yo sé que acá en Estados Unidos la cantidad es mucho mayor, pero para mi país eso es muy grande. Entonces, esa es una emoción que a mí me pilla, no sé, en la mañana peinándome, desprevenida. Y así nos vamos llenando con la información, tiene necesariamente un impacto emocional en nosotros. Por eso es importante mantenernos informados, pero restringir la cantidad de horas al día en que estamos expuestos a los medios de comunicación. Con informarnos una vez al día es suficiente. Lo mismo, cuidar mucho eso en los jóvenes, en los adolescentes y en los niños, porque si no, solamente en las noticias lo que solemos ver son las noticias negativas, lo sabemos, no las positivas. No las personas que salen adelante. Entonces, en este periodo hay que equilibrar el mantenernos informados con no estar alarmados y protegernos del impacto emocional que tiene la información
sobre nosotros. O sea, hemos visto imágenes de personas al interior de las unidades de cuidados intensivos, cómo hacen reanimación a las personas. Hemos visto imágenes de funerales a distancia, hemos visto imágenes de personas, de entierros masivos, de ataúdes apilados. Todo eso tiene un impacto emocional muy importante. Y acá esto no es una carrera corta, esto es una maratón, es algo largo. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar nuestra salud emocional y eso se va haciendo día a día. Y una manera de cuidarnos y protegernos es mantenernos con un poquito de distancia respecto a la información que nos llega, porque es una información que nadie nos pregunta, ¿usted quiere ver ataúdes apilándose? Y uno dice, no, hoy día no es mi día. No, o sea, uno prende el televisor y lo ve. Por lo tanto, hay que mantener un poco de distancia y cuidarse respecto a la información. Y algo muy importante es explicar a los niños por qué deben mantenerse las medidas de contención, de acuerdo a la edad de los niños. Probablemente los niños más pequeños no van a entender esto de que por qué no están yendo al colegio, por qué no pueden ver a sus amigos, a sus vecinos, probablemente los ven por la ventana, pero no pueden reunirse a jugar con ellos. Entonces es importante explicarles de acuerdo a la edad, pero que entiendan que esto es importante y tal vez hacerlo como un juego también, de manera de no preocuparlos, no ponerlos ansiosos, de que se sientan protegidos y no aumentar la ansiedad y los temores respecto a ellos. Y otra cosa muy importante respecto a los niños es que hemos visto que en este periodo ha aumentado los episodios de violencia intrafamiliar, de maltrato hacia los niños, o sea, padre y madre sobrecargados de tensión que maltratan a los niños. Por lo tanto, en eso tenemos que poner mucha atención. Es muy natural que un adulto en este periodo que tiene que trabajar o que tiene que trabajar desde casa o que está con problemas económicos esté con un aumento en la tensión y con niños que saltan, que gritan, que hacen lo que hace un niño, nada distinto. Aumente la tensión y probablemente se recurra al maltrato, a los golpes, a la violencia. Entonces, eso es algo que tenemos que evitar absolutamente. O sea, no hay ninguna posibilidad de desquitarnos o que las personas se desquiten o descarguen su rabia y ansiedad con quienes son más vulnerables. Entonces, tenemos que cuidar a nuestros niños. Lo que ellos vean que nosotros como adultos hacemos en este periodo es lo que ellos van a hacer más adelante con nosotros como adultos mayores y es lo que van a hacer más adelante también como parte de la sociedad y con sus hijos. Y bueno, por supuesto en cada uno de los países hay distintas opciones para hacer denuncias respecto a lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar. También vemos que los episodios de maltrato, de violencia de género también han aumentado y recurrir a todas las opciones que estén vigentes. Hay países donde una opción para salir de casa que está disponible es cuando la mujer está en riesgo. Hay líneas telefónicas especiales que se han habilitado en los países para las situaciones de maltrato y hay otras señales que se han dado respecto a cómo una mujer que está viviendo con una persona que la maltrata puede pedir ayuda. Entonces es importante recurrir a eso y sobre todo hacer las denuncias si uno presencia o siente en el vecino o lo ve, hacer las denuncias de cuando haya situaciones de maltrato, de violencia intrafamiliar, de maltrato hacia los niños y también hacia los adultos mayores, que son las personas más vulnerables. Bueno, ¿qué tenemos que hacer además? Monitorear nuestro consumo de café, de tabaco y de comida. Es natural que recurramos a lo que siempre hemos recurrido. Hay algunos que somos mejores para tomar café, hay algunos que somos mejores para recurrir a la comida, para lidiar con la ansiedad. Y lo que queremos decir, esto es natural, o sea, tampoco hay que sentirse culpable por estar comiendo de más, pero sí hay que mantener un cierto monitoreo y ponerse algún límite y decir, bueno, tal vez hoy día sí que he tenido un día extremadamente difícil y duro, sí, hoy día me voy a dar permiso, no sé, para comerme algo con azúcar. Si es que no tengo alguna enfermedad de base, espero que Ari no se enoje con esto, pero si no tengo una enfermedad de base, puedo hoy día comer algo con azúcar, pero que no sea lo habitual.
Lo mismo con el consumo de café, con el consumo de tabaco. Probablemente si me está costando dormir voy a recurrir mucho más al café para estar despierto durante el día. Entonces hay que monitorear eso y mantenerlo dentro de los límites. Otra cosa que también nos puede ayudar a mantener la salud mental en esta maratón de largo tiempo. Yo ya llevo, en el caso mío, llevo 12 semanas ya de aislamiento social. Entonces algo que nos ayuda a lidiar con las emociones es practicar la meditación. Hay algunas estructuras del cerebro, que eso ya está muy estudiado, que sabemos que en los periodos de tensión como que se inflamaran, ¿ya? Como para decirlo de manera simple. José Luis me va a decir que estoy sobresimplificando, pero para decirlo de manera simple, hay algunas estructuras del cerebro que sobrereaccionan en periodos de tensión y empiezan a hacer un círculo vicioso donde nos empezamos a sentir más mal y nos cuesta salir de este estado de ánimo negativo. Y está demostrado que, por ejemplo, el yoga y la meditación ayudan a que estas áreas del cerebro no tengan este funcionamiento anormal en periodos prolongados de estrés, como es el que estamos viviendo. Y si uno nunca ha practicado meditación, puede recurrir, hay hartos videos, hay algunas aplicaciones disponibles también, hay harto que está circulando de manera gratuita. Y algo muy importante que no se nos debe olvidar es recurrir al humor, o sea, reírnos. Eso nos hace excelente. También ayuda con esta estructura cerebral que les digo, mejora la percepción, amplía la mirada que tenemos de las cosas, nos hace sentir mejor. Entonces, el compartir, mandarnos chistes por internet, los chistes que llegan de repente por WhatsApp, etcétera, compartir eso, hablar con nuestros amigos, reírnos, también nos ayuda a tener una mirada de la vida mucho más optimista. Bueno, si nada de esto nos está funcionando, si no logramos dormir bien, es natural que algunos días en este contexto no durmamos bien. Pero si esto se mantiene en el tiempo, si nos mantenemos tensos la mayor parte del día, si estamos irritables o tristes la mayor parte del tiempo, si nos estamos desquitando con los otros, si estamos muy agresivos, muy como explosivos, y esto no pasa, es necesario pedir ayuda. Como decía Carolina al inicio, afortunadamente para la OEA tenemos un recurso ahora que está disponible, pero existen varios recursos a distancia que en este momento se están implementando. Entonces, buscar esos recursos, recurrir a los especialistas, consultar con un psicólogo, con un psiquiatra y, por supuesto, no automedicarse, no consumir drogas, no recurrir al alcohol. Y algo muy flexible para todo esto que les acabo de decir es que tenemos que ser flexibles. Nadie está obligado a ser perfecto, nunca en la vida, pero menos en este momento. Entonces, probablemente tenemos un plan, decimos hoy día voy a trabajar en esto, esto y esto, y este es mi espacio de trabajo, y algo pasa y no me resulta. O hoy día no me sentí lo suficientemente productivo o bien para poder llevar este plan que tenía a cabo. Entonces, puede ser importante decirnos, ser más autoindulgentes y ponernos creativos. Decir, bueno, tal vez hoy día no tengo que hacer esto, sino que más bien voy a partir por este otro lado. O si hoy día quería dedicarme a trabajar toda la mañana, pero resulta que mis hijos no me dejaron porque me necesitaban, porque están además con el colegio online y las tareas, y entonces necesitan mi apoyo, mi ayuda. Bueno, a lo mejor ese espacio de tranquilidad lo encontraré en la noche para poder trabajar, por supuesto respetando los horarios de sueño, pero ser flexible, porque en este periodo también las exigencias para los niños respecto al sistema escolar es alta, y ellos también, por ejemplo, se tienen que adaptar a un contexto distinto, donde tampoco saben lo que se espera de ellos, las evaluaciones no son tan claras. Entonces, probablemente nuestro plan que teníamos no funciona. O queríamos que nuestros hijos tuvieran un horario, nos ayudaran, no sé, a lavar la loza, a hacer sus camas. No nos funciona, bueno, cambiemos de planes. Entonces, seamos flexibles, seamos creativos y tengamos mucho uso del humor. Bueno,
Muchas gracias por la atención. Vamos a dejar, después de José Luis, vamos a dejar también un tiempo para preguntas y comentarios. José Luis. Muchas gracias, Jimena, si nos ayudas ahí dejando eso perfecto. Sí. Gracias. Con tu pantalla. Bueno, y súper importante. Gracias. También aquí quiero hacer mención que el sistema me manda una notificación de que nos están poniendo en el spotlight. Y bueno, eso es gracias a Santiago, mi compañero que también está como parte de la unidad de reducción de la demanda, que es parte de la magia tras bambalinas. Sería como el ayudante, el mago de Oz para este proceso. En el equipo que encabeza Jimena, pues también están otros compañeros que nos ayudan y que son valiosos en el trabajo cotidiano. Santiago Moreno, que como dice Jimena, es tan valioso que trabaja para 2 unidades. Alfonso Abarca, Andrea Escobar, Isabela Araujo, que entre todos tenemos este trabajo conjunto, porque muchas de las cosas que aparecen aquí de pronto involucran mucha gente, mucha producción, todas estas recomendaciones, pero en realidad es un equipo grande que está trabajando desde casa, como la mayoría de ustedes, que de alguna manera estamos cotidianamente involucrados en reuniones, en webinars, en eventos, en coordinaciones, y que sabemos de lo que va pasando por ahí en ese sentido. Así que, bueno, por eso es que también es importante mirar hacia el interior de las organizaciones y con sus equipos, con las familias con las que ustedes están involucradas, para que vean que también hay esta relevancia de lo que pasa con las personas a mi alrededor y conmigo mismo también, sin ninguna duda, ¿no? Yo les preparé también una breve, bueno, más o menos breve presentación. Ya ven que en estos espacios de pronto nos expandimos un poco, pero vamos a comentar algunos detalles acerca de esta temática. Y bueno, el día de hoy hablamos sobre salud mental y consumo de sustancias, particularmente durante la pandemia. Sabemos que se trata de una situación, una emergencia sanitaria global sin precedentes, que de alguna manera nadie estaba preparado para estas situaciones. Nadie estaba listo ni esperando que tuviéramos todo para adaptarnos a esta nueva realidad o a estas exigencias, a los retos que se presentan, y que lógicamente ha tenido impacto en la vida de las personas a nivel mundial, con una relevancia en la salud, generando una serie de problemáticas y situaciones. Los gobiernos de todo el mundo han implementado medidas para controlar o tratar de contener esta pandemia, esta situación. Y esas medidas, por supuesto, que tienen impacto y efectividad, y dependiendo de la circunstancia en la que nos encontremos, también puede tener algunas repercusiones en las vidas de las personas. De entre las medidas, pues destaca el mensaje de quédate en casa. A mí me gusta mencionar el tema siempre desde esta perspectiva un poquito más constructiva de quédate en casa, porque la gente se refiere a este mismo concepto como encierro, como confinamiento, como cuarentena prolongada, indefinida. En realidad lo que queremos es propiciar en la medida de lo posible que la gente se quede en su casa y con eso de alguna manera se contenga el avance de la enfermedad o de la propagación de la enfermedad. Por ahí, en la forma en la que nosotros estructuremos nuestro discurso, en cómo nos referimos a estos conceptos, también va a tener un impacto en mi salud mental, en cómo yo me lo repito a mí mismo a lo largo del día, cómo lo comento con las personas. Eso todo tiene un impacto hacia el interior de mí, hacia cómo escucho que yo misma la palabra la repito de alguna manera constantemente, ¿no? O el concepto. Y esta es una de las medidas que se han aplicado en todos los países, que tiene evidencia científica de que funciona. Hay múltiples revisiones, en este caso un estudio de la literatura del 2018 de cómo las medidas de distanciamiento social, muy importante lo que ya decía Jimena, que es en realidad no es aislamiento, sino distanciamiento. Nuevamente la importancia del lenguaje. Nosotros los que estamos en el ámbito del contexto de la salud mental y el consumo de sustancias, sabemos que es súper importante tener esos detalles de lenguaje presentes, ¿no? Para no hablar
de adictos o personas con alguna manía, ¿no? Sino hablamos de personas con un problema por consumo de drogas. Hablamos de una manera que nos permite recontextualizar, resignificar estos conceptos. Y ahí esta medida es de las más populares, de las que se han implementado de manera prácticamente universal. Lo que pasa es que cuando tienes una medida así, que es, como diríamos, one size fits all, una medida de talla única, pues a veces se nos olvida que hay diversidad. Y en el fenómeno de drogas sabemos que hay diversidad en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Esta diversidad se refleja en lo que ven ustedes en la diapositiva, en el mundo, en los países. Hay múltiples formas de hogares, diversidades de donde se debería o se podría aplicar esta medida, pero que no es lo mismo para quien no tiene casa, por ejemplo, la población en situación de calle, o quien en su casa vive en una condición de hacinamiento por las razones que sean. Por supuesto, también las personas privadas de libertad, una serie de grupos y diversidades de poblaciones y subgrupos, e incluso las poblaciones ocultas de las que tantas veces hablamos en los estudios sobre consumo de drogas que se presentan, ¿no? Cuando hay violencia intrafamiliar, que sabemos que afecta de manera muy desigual principalmente a las mujeres en el mundo, y es un grave problema en muchos países donde se tiene que considerar y se debería de dar más apoyo y más siempre observar con más detalle este fenómeno y atenderlo de manera más urgente. ¿Qué pasa también con las familias monoparentales, donde no hay redes de apoyo, donde de alguna manera esta nueva normalidad le rompe el esquema y la estructura de estas familias, cuando hay pérdidas, la muerte, la separación, el riesgo de desalojo, porque yo no puedo trabajar, no puedo salir a trabajar, no estoy percibiendo ingreso, y el lugar donde vivo que rento hay a lo mejor algún problema, o si hay pérdida de empleo en ese sentido, cuando los papás, las mamás trabajan y también tienen que ser los profesores de sus hijas, sus hijos en casa, las personas con discapacidad. Todos estos elementos deben de considerarse porque en conjunto esto configura una serie de escenarios y de factores de riesgo que afectan de manera diferenciada a las múltiples y diversas poblaciones que existen en ese sentido, ¿no? Por esa razón hay las recomendaciones como las que ya presentó Jimena, que desde el principio de la emergencia, con el apoyo también del área de recursos humanos de la OEA y nosotros desde CICAD, con el liderazgo de Jimena, visualizamos la necesidad de generar estas recomendaciones, que esto que nos trajo Jimena es un documento que se le dio difusión y que incluso se maneja al interior de la organización, y poco a poco todas las otras instituciones, organizaciones, aquí vemos un ejemplo de Cleveland Clinic, que también da como puntos muy concretos para que la gente tenga material preciso, sencillo, fácil de digerir y de entender, de qué puede hacer para mantener la salud mental. En particular también, no olvidar que las personas conforme vayan enfermando, porque va a ser el caso de muchas gentes que se van a enfermar, también tienen que mantener la salud mental en ese sentido, ¿no? Vieron lo que era la última recomendación y es de lo que habló Jimena también, que hay que limitar la exposición a las noticias y a las redes sociodigitales por precisamente lo que estamos viendo en la pantalla, los bulos, la paparrucha, o mejor conocido como los fake news, donde el Ministerio de Salud de Francia, por ejemplo, tiene que generar un posicionamiento oficial porque en el Vox Populi, en Twitter, está muy esparcido el rumor, y en otras redes estaba muy esparcido el rumor de que snifar cocaína, para volver a nuestro tema de sustancias, snifar cocaína, como que la gente empezó a creer que les iba a proteger, decían que esto iba a proteger de la infección del coronavirus. Y entonces eso hace que sea necesario aclararle a la gente. La emergencia genera un vacío de información, genera una necesidad de certezas, hay incertidumbre, hay miedo, hay todas estas emociones de las que hablaba Jimena, que producen que las personas llenen esos vacíos de información con desinformación, que fácilmente se comparte, y hoy en día con
botones muy sencillos desde sus celulares o con el correo electrónico se puede compartir. Y llegamos a lo que vemos también, por ejemplo, en el caso del alcohol, con otra droga que la gente a veces no considera como droga, pero sí es, que aparentemente esto ya es más elaborado, ¿no? Alguien se dedicó a falsificar una carta desde un hospital en Kansas City, donde aparentemente recomendaban que el vodka era bueno para todo, ¿no? Como que quisieron copiar la receta de la sabiduría popular mexicana, ¿no? De mezcal para todo mal y cuando también todo está bien, mezcal, ¿no? Entonces, como que aparentemente el vodka curaba todo y servía para desinfectarte las manos al mismo tiempo y evitaba que te contagiaras. Eso se tuvo que desmentir de una manera muy importante porque la gente lo empezó a creer y empezaba a haber riesgos para la salud asociados con respecto a esto, ¿no? Afortunadamente, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud han tenido también ya materiales muy específicos que nos dan certeza sobre la importancia del alcohol y la COVID, la enfermedad. Lo que usted debe de saber, el alcohol no solo no destruye el virus, sino que puede ser más nocivo para la salud por los efectos que ya sabemos que produce. El consumo de bebidas alcohólicas no matará el virus en el aire que usted inhala, ni tampoco le va a dar ninguna fuerza o fortaleza a su sistema inmunológico o algo por el estilo, ¿no? De hecho, también otro aspecto que la gente no considera es que el alcohol tiene muchas calorías y que si estamos consumiendo durante esta etapa de quedarse en casa, pues la gente al final, aunque coma saludablemente, si está también consumiendo alcohol, comer saludable se pierde, ¿no? Porque el exceso de calorías que traen las bebidas alcohólicas puede ser bastante nocivo. Así que la prueba del bikini puede ser difícil que la pasen después de esta pandemia si continúan con el consumo de bebidas alcohólicas. Y en particular las bebidas alcohólicas por el impacto que tienen o por lo que la gente cree que les producen en cuanto a me relaja, me siento mejor, me ayuda a lidiar con el estrés. Se ha visto que se incrementa la demanda, ¿no? Tocamos ya este tema tanto con un especialista de Chile, Pablo Norambuena, como con la doctora Maristela Monteiro en webinars anteriores, y nos mostraron las complejidades que acarrea el consumo de alcohol actualmente, ¿no? Pero al mismo tiempo nos falta saber mucho de cómo se está comportando este consumo en la actualidad, y por eso la Organización Panamericana de la Salud los invita, más adelante les voy a poner en el chat, a que llenen estas encuestas de consumo. La doctora Monteiro ha organizado una encuesta que se responde de manera anónima de cómo han cambiado sus hábitos de consumo respecto al alcohol. Si alguien gusta participar, adelante les vamos a dar también la invitación para que la tengan. El tema de tabaco también es otro que ha generado mucha polémica. La Organización Mundial de la Salud, la OPS y múltiples revisiones cada vez nos muestran más evidencia de los riesgos respecto a COVID y consumo de tabaco, no solo de la persona que consume, sino también de quienes están alrededor de quien fuma, por ejemplo, o quien consume tabaco, y es muy importante tomar en cuenta esta circunstancia. Por eso los materiales que se presentan ahora son más claros, con mensajes muy importantes, es muy importante que la gente los entienda y que se difundan de manera importante, sobre todo ahora que ya se acerca tanto el Día Mundial Sin Tabaco, ¿no? Y nosotros, como me decía Jimena, también hemos participado ya en el desarrollo de nuestros materiales, porque con los países estamos trabajando desde CICAD, recomendaciones de qué pasa con los centros de tratamiento, cómo les podemos ayudar a diseñar una mejor estrategia, una mejor respuesta en ese sentido, ¿no? Y hay estos materiales que también están a su disposición, ya los hemos presentado anteriormente. Ahora, lo que me gustaría también es que en el caso de ustedes nos digan qué es lo que han sentido. Y para eso, lo que voy a hacer es que van a ver ustedes en su pantalla, los que tengan oportunidad de verlo, en una breve encuesta que está ahí en su pantalla. Y por favor, vayan seleccionando la pregunta que ustedes consideren. Durante este periodo, ¿han percibido algún cambio en ustedes de quedarse en casa? Por favor, vayan haciendo clic sobre alguna
o varias de las opciones que ven ahí. Vamos a dejarlo ahí abierto para que ustedes vean cuáles son como las cosas que creen o perciben que este periodo de quedarse en casa les ha producido. Los vamos esperando a que todos tengan oportunidad más o menos de responder. Hay distintas posibilidades de respuesta y pueden seleccionar varias. En cuanto lleguemos a los 50 segundos, cerramos. Así que cerramos ahora. Listo. Cerramos y entonces vemos cómo aquí lo que estamos viendo es, hay mayor estrés, hay ansiedad, dificultades para dormir, miedo de contagio, desesperación en menor medida, tranquilidad pocos, ¿no? Relajación muy pocos, bienestar, todas las opciones y nadie puso ninguna de las opciones. Perfecto. Entonces, ustedes se dan cuenta como si en realidad el hecho de estar en casa, ya sea que estén trabajando en lo mismo o que también estén en alguna de las situaciones de riesgo que conversábamos al principio, está teniendo efectos directamente en la salud mental de ustedes, ¿no? Así que volvemos a la presentación y para ustedes ya nos dijeron un poco cuál puede ser esto. Por eso vamos a presentarles algunos ejemplos de lo mucho que hay allá, de lo que hay allá afuera para que ustedes vean qué está pasando en su realidad, qué está pasando alrededor. Decimos el dicho mexicano, mi casa y su casa. Aquí tenemos esto de que el condado de Arlington está ofreciendo información acerca del COVID y los distintos servicios que están disponibles para los ciudadanos en inglés y en español. Hay estos letreros en la calle que ustedes pueden ver. Probablemente alrededor de donde viven ustedes también hay este tipo de servicios. Obviamente, ya lo mencionaba Jimena, hay otros servicios que son gratuitos, que son convenientes, que nos dan las posibilidades hoy del YouTube. El canal de TV UNAM, por ejemplo, tiene una lista de reproducción específicamente dedicada al yoga, para que ustedes practiquen sesiones de yoga. Están viendo en pantalla toda la lista de reproducción de las sesiones de yoga restaurativo y que de hecho ustedes pueden contactar a la persona que está mostrando las sesiones de yoga. La OEA también nos ha favorecido con estas sesiones de meditación los jueves, que también son muy buenas para que igual por la plataforma Zoom alguien nos guíe una meditación. Pero si yo quiero tener también un espacio privado durante a lo mejor algún otro momento del día, este tipo de ejemplos pueden ser muy útiles y servir para que poco a poco vaya yo desarrollando otras habilidades que no necesariamente es aprender otro idioma o hacer un curso, sino que en realidad es algo que también va a tener un impacto positivo en el corto plazo para mi salud física y mental en ese sentido, ¿no? Desde los países también ha habido otras respuestas. Vemos el caso de México. No vamos a presentar todos porque hay muchos, pero de lo que hay más a la mano directamente, donde hay, no todo el mundo tiene esta parte de acceso al Internet. También hay atención telefónica, atención por WhatsApp. Así que Argentina también, la UBA, ofrece servicios de atención psicológica, particularmente para el personal de salud, pero también para la población en general. Hay otros servicios, ¿no? Otros ejemplos de lo que se ha hecho en Colombia o en Ecuador, por ejemplo, donde hay también atención telefónica, distintos esfuerzos que se coordinan desde múltiples niveles para que las personas se vean beneficiadas. Paraguay, Perú, que también tienen estos otros servicios dirigidos a la atención de la salud mental en particular, ¿no? Y bueno, en el sentido estricto tenemos, por ejemplo, la técnica de respiración diafragmática en el canal del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, la psicóloga Patti Campos, que nos da de manera, en este video que les pongo ahí como ejemplo, nos da una referencia muy clara de una técnica que quiero compartir con ustedes. Y esta técnica es muy útil para concientizar la respiración diafragmática o respiración profunda. Y de manera normal ustedes entra el aire a su cuerpo, no se dan cuenta, no piensan en la respiración. Y algo de lo que ayuda muchísimo a controlar las emociones es controlar la respiración, ayudar a que sea de manera más adecuada, ¿no? Y para una respiración más adecuada se utiliza, por ejemplo, esta técnica. En concreto,
Lo ideal es aprender a hacerlo, por ejemplo, acostados, recostados en su cama o en el piso cómodamente. Y la clave es poner una mano sobre el pecho y otra mano sobre el abdomen. Si están acostados, ustedes pueden flexionar un poco las rodillas para que no estén tensos, separar los pies, ¿no? Si están también de pie, pueden hacer lo mismo, cerrar los ojos, funciona mejor. De hecho, háganlo ahora mismo. Ustedes pueden hacerlo, pongan su mano, la que gusten, sobre el tórax, sobre el pecho, y otra mano sobre el abdomen. Perciban cómo la respiración es prácticamente igual, pero si ustedes ponen especial énfasis en que la respiración sea más profunda, van a sentir que el abdomen se infla más. Y poco a poco, conforme ustedes se van dando cuenta y van dando oportunidad a esto, esa respiración, si favorecen que sea más a través del abdomen, les va a permitir respirar con más calma, con más tranquilidad. Y este tipo de elementos les ayudan mucho a ustedes a controlar mejor sus emociones en esos momentos, ¿no? Ahora, este es solamente un ejemplo corto. Yo les invito a que lo vean directamente ahí en el canal de YouTube, porque obviamente a mí no me sale tan bien como a Patti Campos, ¿no? Y otro aspecto es que el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad de San Francisco en California, con Esme Schaller, nos comparte en otro video de YouTube este modelo que se llama TIP, por 4 estrategias concretas que están puestas ahí. Y esas estrategias en concreto son el uso de la temperatura, el uso del ejercicio intenso, nuevamente la respiración y la relajación muscular progresiva, ¿no? La temperatura es algo más complicado. De hecho, les invito a que lo vean directamente en el video que está puesto ahí. En el ejercicio intenso, la idea es que ustedes hagan ejercicio de manera extenuante y eso les ayude a regular un poco, por supuesto, de manera extenuante, sin lastimarse, sin complicaciones, ¿no? Sino que considerar la actividad física, es lo que está puesto en el modelo, que por cierto tiene también evaluaciones y evidencia científica de su utilidad, ¿no? Y que eso les va a ayudar a regular las emociones. La respiración, como la que ya mencionábamos, o la famosa respiración cuadrada, ¿no? De 4 segundos o 6 segundos, que yo inhalo, dejo y luego suelto, otra vez 4, 4 o 6, ¿no? Y la relajación progresiva. Para el caso de la relajación progresiva, esto es algo que también podemos hacer en este momento. Y ustedes lo que van a ver es cómo en el video que está apareciendo, ven los grupos musculares de un cuerpo humano, que en este caso está sentado, y por ejemplo con el brazo derecho que están viendo ahí en pantalla, se ve como la persona aprieta el puño, hace un puño fuerte durante varios segundos, intentando hacerlo muy, muy, muy fuerte, y después de mantener este puño apretado, si ustedes lo ven, como la persona lo suelta y lo relaja, y lo devuelve a su posición inicial, ahí se percibe claramente la diferencia entre la tensión y la relajación. Y poco a poco ustedes pueden ir haciendo esto con distintos grupos musculares del cuerpo, donde ustedes van a ver cómo esa relajación, esa tensión y relajación tiene este efecto que nos ayuda a percibir la diferencia y a concentrarnos más en la relajación en particular, ¿no? Paramos aquí el video, pero bueno, se puede ir haciendo con distintas zonas del cuerpo humano, ¿no? Otros elementos, porque no necesariamente con nosotros y lo que podemos hacer desde casa nos va a ser suficiente. Muy probablemente vamos a necesitar en algunos casos pedir ayuda. Para acá, para Estados Unidos, particularmente para la población migrante en español, que muchas veces es una población que se olvida, hay recursos útiles, hay atención telefónica. En todos los países hay líneas de atención telefónica para desastres, para prevención de suicidio, para ayuda para dejar de fumar. Y muchas de esas líneas de atención telefónica, típicamente la Cruz Roja en varios países tiene este tipo de recursos, les ayudan ahora en esta época de pandemia con este tipo de situaciones. Y hay también el teléfono para personas con discapacidad auditiva o dificultades auditivas, en español. Y en la parte de abajo de la pantalla están viendo ustedes que hay un localizador de centros de tratamiento, particularmente para problemas por consumo de drogas, donde si yo vivo en Estados Unidos, hay este directorio que me ayuda a identificar los centros de tratamiento más cercanos, ¿no?
y algunos otros recursos. Hoy, por cierto, en la tarde, por ejemplo, y esto todas las unidades o todos los países lo están haciendo, pero los invito al día de hoy a que desde la cuenta de Facebook del Consulado Mexicano en Washington va a haber esta plática donde en particular se van a enfocar en mujeres en cuarentena, retos y consejos para navegar en la tormenta, para que a las 7 de la noche, tiempo de Washington DC, se sintonicen esta plática a través de Facebook Live, algo parecido a lo que estamos haciendo ahora, pero particularmente con el tema de mujeres, porque sabemos que el impacto es diferenciado por género y que es distinto en las poblaciones, así que siempre vale la pena enfocarnos en los impactos diferenciados, ¿no? Por mi parte es todo con el tema de la presentación, así que con todo gusto, ahora lo que haremos es Jimena y yo estar con ustedes en una serie de preguntas y respuestas, y me parece que ya tenemos por acá algunas, de hecho, en la parte de preguntas y respuestas. Así que, Jimena, ya estás acá con el audio y todo, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Mientras seleccionamos algunas de las preguntas, comentar la importancia, como mencionaba, de la alimentación y de hidratarse adecuadamente, de consumir más frutas, más verduras, todo eso nos ayuda en este periodo. Y también que no se nos olvide tomar sol. Justamente eso de salir a caminar o si no podemos salir, acercarnos a la ventana, pero el sol, por el tema de la vitamina D, también es algo muy importante y que pasando tanto tiempo encerrados es algo que nos va a hacer falta, que se me había olvidado mencionar. Sí, totalmente. Acá tenemos a Jocelyn de República Dominicana que nos dice muchas gracias por esta valiosa oportunidad. Saludos desde República Dominicana. Gracias, Jocelyn. Y Yadira Perial nos dice para el doctor José Luis Vázquez, primeramente agradecer la invitación, mis felicitaciones. Si quisiera saber cómo seguir teniendo estas invitaciones. Bueno, con todo gusto les vamos a ir les vamos a invitar porque tenemos ya todos sus datos y continuamente les vamos a estar enviando la información, ¿no? Y bueno, con gusto nos pregunta más algunos de los otros elementos. Con gusto, Yadira, te compartimos ahí la información. Hay un participante que tiene la mano levantada, que es mi amigo Miguel Ángel Hinojosa de Perú. Miguel Ángel, si estás por ahí, te abrimos el micrófono para que puedas hacer tu pregunta, si es que tienes ahí tu pregunta, Miguel Ángel. ¿Nos escuchas? Y Víctor Guisa también tiene la mano levantada. Así que si Miguel Ángel a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno. Víctor Guisa. Hola, buenos días. Doctor Guisa, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, muy bien, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por esta actividad tan fructuosa. Únicamente tengo como algunas preguntas acerca de algunas medidas que se han tomado. Por ejemplo, la medida de la ley seca. ¿Qué opinión tienen acerca de estas medidas en general? No sé, a ver, nosotros hicimos un webinar la semana pasada y otro anteriormente con expertos que nos hablaban justamente del tema alcohol. Al parecer, reducir la disponibilidad de alcohol es algo que ayuda siempre, no solo en este momento, sino que ayuda siempre a que las personas no consuman más alcohol. Siempre tiene sus dificultades de implementación, siempre está el problema del alcohol ilegal o el alcohol ilícito, de fabricación a veces más dudosa. Pero en general la ley seca justamente a lo que ayuda es a que haya menos disponibilidad, por lo tanto va a haber más dificultades para consumir alcohol y va a haber menos oportunidad de que al interior de los hogares haya alcohol disponible, que algo que nos decían los expertos en esos días es que al haber alcohol en la casa, por un lado es el ejemplo para los menores de edad, y por otro lado también está más disponible y más al alcance para los menores de edad.
Entonces, el restringir el consumo de alcohol ayudaría en ese sentido. Hemos visto en algunos países cuando se cierran o se avisa que se va a cerrar la venta de alcohol, las filas interminables de las personas para consumir alcohol, porque es la droga legal que tenemos más disponible y es la que usamos más habitualmente. Y en todos nuestros países, en toda la región, tenemos un problema gravísimo con los altos niveles de consumo de alcohol y el consumo de alcohol en grandes cantidades también, lo que se llama binge drinking. Entonces, en ese sentido, es una estrategia que ayuda. Tiene dificultades en su implementación, pero es una estrategia que en general en periodos de crisis ayuda a que no tengamos además más problemas por el consumo excesivo de alcohol. No sé, José Luis, si quieres decir algo también de eso. Sí, con gusto yo comparto la visión de lo que ayude a limitar la disponibilidad de sustancias. Tiene de entrada, de manera inicial, el efecto que se busca precisamente es evitar que en una condición donde ya vimos que va a haber múltiples determinantes o factores que pudieran ser determinantes en producir trastornos y problemáticas, si además le agregamos a la fogata alcohol, pues a lo mejor esa fogata enciende más, ¿no? Desde esa perspectiva, sabemos que como todas las medidas de salud pública, siempre hay pros y contras. Y bueno, en general lo que sabemos acerca de la evaluación, de la limitación del expendio, porque acuérdense que aquí todo lo que tiene que ver con medidas o políticas públicas nunca es negro y blanco, no es una dualidad. Siempre hay una gradualidad y yo lo comentaba mucho esto con la gente de la sección de refortalecimiento institucional que siempre se ha acercado a los gobiernos municipales, por ejemplo. En la región de las Américas en particular, los gobiernos municipales son en general quienes tienen la potestad de de dirigir o de diseñar las políticas públicas asociadas a las limitaciones del expendio o la venta de bebidas alcohólicas, ¿no? Y cada una se implementa y se instituye de manera muy diversa, muy diferenciada, muy distinta. Entonces, no es que podamos hablar que solamente que una incluye todas, hay una gran diversidad, ¿no? En algunos casos lo que se limita son las horas de venta, en algunos casos lo que se limita es el número de expendios, ¿no? O sea, no es que solamente digamos bueno o malo, eso no es así, ¿no? En general, una buena política pública diseñada, tomando en cuenta lo que tenemos nosotros en cuanto a nuestro contexto más inmediato, podría tener efectos positivos, ¿no? Y tenemos que prever, por supuesto, que también llegan a existir efectos negativos en ese sentido. De todas formas, mi recomendación es revisar lo que está establecido en la Estrategia Mundial para reducir el uso nocivo de alcohol, donde la limitación del expendio de bebidas alcohólicas es una de las recomendaciones más claras y efectivas en ese sentido. Además, recuerden, el principal factor de riesgo de consumo en menores de edad es la presencia de alcohol en casa. O sea, donde consumen la mayoría de las veces los adolescentes por primera vez, de la cava del papá, de la cava del abuelito, ¿no? De lo que tienen en casa porque no tienen suficiente dinero para ir a comprar a la tienda o porque no les van a vender en la tienda porque son menores de edad. Y sabemos que esas es como muchos otros elementos que si están presentes en casa son factores de riesgo, ¿no? Pero creo que no es que podamos dar una respuesta única, sino que tendría que ser una respuesta considerando las multiplicidades de lo que implica, ¿no? Gracias. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a ustedes y en este caso en particular a Víctor Guiza y que por cierto le escuché una voz muy juvenil al doctor Guiza, qué bueno, eso me da mucho gusto. Soy su hijo, yo creo que estás pensando en mi papá. Ah, con razón, a lo mejor. Así es, así es. Pero hablas muy parecido. Seguramente sí. Muy bien, listo. ¿Alguien más tenemos acá? Ricardo Sánchez Huesca, nuestro amigo. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Tiene abierto el micrófono? No, lo tiene. Santi le abrió el micro, pero a ver.
Ricardo, ¿nos escuchas por ahí? Ya te habla. ¿Ok? ¿Sí me escuchan ya? Y Ricardo, ¿cómo estás? Oye, primero, José Luis, Jimena, de verdad, una enorme felicitación por esta iniciativa que tienen. Creo que es muy importante compartir las experiencias que cada uno de los países estamos viviendo. Hay muchas cosas que podría comentarse de lo que han comentado. Mira, yo creo que una cosa fundamental que tú planteas en especial, José Luis, es la cuestión de la narrativa. El discurso es muy importante. Yo creo que pues la palabra construye nuestras realidades y entonces sería excelente tener un acercamiento a los hacedores de políticas públicas para que puedan captar esta importancia del manejo de la palabra, ¿no? Como tú decías, es muy diferente decir aislamiento a distanciamiento, ¿no? Es solamente un mero ejemplo, pero es muy importante de los muchos que se podrían hablar. Algo que aquí nos está preocupando mucho también es cómo lo están viviendo los niños especialmente. También, aparte de la violencia hacia las mujeres, se está incrementando mucho la violencia hacia los niños, tanto psicológica, física como sexual. Y esto es algo también que tendríamos que tener muy, muy en cuenta, pues para las medidas siguientes, ¿qué es lo que podemos hacer? Y buscar cada una de las diferentes organizaciones, de las personas que trabajamos en esto, cuáles son los medios más económicos y más efectivos que podemos hacer para atender una gran cantidad de problemática de patología dual que seguramente se va a incrementar, ¿no? Creo que un buen camino también puede ser la meditación, que hay muchos tipos de meditación, pero es algo muy efectivo que ha mostrado su eficacia desde muchos lados y es muy, muy económico. La única cuestión es tener a todos la gente que tiene la habilidad, que tiene ya la preparación suficiente, y aquí yo me quedo como una sugerencia y lo planteo, hay muchas organizaciones que desde el punto de vista espiritual lo trabajan, como la gente, pues la gente del budismo lo trabaja excelentemente. Sería un buen momento de acercar la ciencia y la espiritualidad. Hasta ahí me quedo. Gracias, Ricardo. Y bueno, ahorita, Jimena, si quieres comentar, pero nada más, creo que la labor que hace CIJ también de difusión y todo lo que está poniendo a disposición de la gente, Ricardo, si en el chat puedes inundarnos ahí con los links de las ofertas de cursos gratuitos que están haciendo ustedes, estas sesiones, y también gracias, por ejemplo, vimos que la publicación de nuestras recomendaciones se hace a través del órgano de difusión ustedes, el CIJ Informa, que llega a más de 10,000 personas, y que es otra manera, ¿no?, de continuar los canales de difusión, porque entre más informados, más al alcance tengamos todo, y particularmente en este caso, ustedes que tienen tantos centros de tratamiento, que conozcan desde la CICAD el posicionamiento hemisférico de lo que ustedes están también planteando como recomendaciones que vienen del grupo de expertos de reducción de la demanda. Les agradecemos mucho la difusión. Sí, también la misma invitación para las otras personas que están conectadas de otros países, de también compartir las experiencias, las iniciativas, lo que se está desarrollando. Y yo quería mencionar, bueno, respecto a lo que plantea Ricardo, por supuesto, yo creo que la herramienta de la meditación es algo que nos ayuda a lidiar con las emociones. A veces le tenemos un poco de miedo porque pensamos que es algo muy difícil de hacer, pero realmente hay meditaciones cortas, o simplemente tratar de poner un rato la mente en silencio, mientras uno, por ejemplo, sale a caminar, o mientras hace, y por eso también las actividades manuales nos ayudan a poner la mente en silencio y a concentrarnos en otra cosa. Hay dos puntos que en la encuesta que puso José Luis llaman la atención, que son las personas, ustedes dicen que han sentido estrés, por supuesto, porque esta es una situación que nos alarma, nos alerta, y la respuesta natural del organismo es el estrés. Luego ponen dos más, una que es la dificultad para dormir y el miedo al contagio. Entonces, de la dificultad para dormir, yo quisiera mencionar, bueno, todo esto nos cae en, como dijéramos, en una personalidad previa. Entonces, los que ya somos un poco más ansiosos, en este periodo nos ponemos más ansiosos. Los que tenemos
un poco de algunas obsesiones en la vida, nos ponemos un poquito más obsesivos. Entonces, ¿qué me gustaría decir respecto al tema del sueño? Recordar lo que es la higiene del sueño. El sueño no es algo que uno busca, es algo que llega. Y tenemos que facilitar que llegue. Yo digo, no es algo que uno busca, porque mientras uno más trata de dormir, menos duerme. Entonces, tenemos que crear un entorno que facilite el sueño. Eso significa tener un horario, tener un lugar tranquilo donde dormir, donde tengamos poco ruido, y las actividades previas ahí están mis perros ladrando, que a esta hora ladran, y las actividades previas son muy importantes. Por ejemplo, no consumir cafeína las horas anteriores, no estar expuesto a pantallas, porque las pantallas nos estimulan visualmente y nos aceleran, nos ponen en estado de alerta, y lo que necesitamos es ir más bien bajando, estar en un estado más de relajación. También no comer pesado muy tarde en la noche, y tener una rutina antes de ir a dormir, no sé, darnos, si estamos con más dificultades de dormir, darnos un baño caliente o una ducha, ponernos cómodos, ir bajando como las revoluciones antes de dormir. Y para los que tenemos algunas obsesiones, a veces también el tema del contagio, el miedo al contagio, por supuesto que se exacerba en este momento, y es natural ponernos en alerta y tratar de tomar la mayor cantidad de precauciones posibles respecto al contagio y por lo tanto a la limpieza. Entonces hay que poner un poquito de atención. Si bien es necesario que probablemente en este periodo exacerbemos la limpieza de lo que entra a la casa, de lo que sale de la casa, el lavado de manos frecuente, por supuesto, también poner atención de si eso no está haciendo de manera excesiva. O sea, si nosotros no estamos saliendo habitualmente, no estamos atendiendo personas en el sistema de salud, probablemente el lavado frecuente de manos es necesario, pero no una medida tal que empiece a lastimar nuestra piel, por ejemplo. O sea, como ir observando que también estamos más vulnerables a la personalidad previa que ya tenemos. Y entender que nosotros como seres humanos tenemos una tendencia a querer controlar nuestro entorno. Eso tiene que ver con el avance en la civilización también. Pero probablemente en este periodo hay muchas cosas que no podemos controlar. Entonces, poner el énfasis en lo que sí podemos controlar, que es nuestro entorno inmediato probablemente, pero entender que hay muchas cosas que en este momento no podemos planificar, no podemos predecir y no podemos controlar. Eso, José Luis. Así es. Gracias. Y también tenemos otra pregunta aquí por Iván, de parte de Iván Romero, que nos pregunta acerca de la herencia genética. ¿Qué opina al respecto? No solo en consumo de alcohol, sino en todas las drogas. Bueno, entiendo que tiene que ver por el asunto de cómo se está planteando esta situación del consumo en estas circunstancias. Se ha investigado mucho la genética, hay información importante, pero yo lo que siempre les recuerdo es, cuando a la gente le dices, es que es algo que está en tus genes, pareciera que como que no puedes hacer nada al respecto. Como que ya naciste así y no es así. No es cierto. No se dejen llevar por la idea de que los genes, como las estrellas, van a determinar tu destino. Lo que puedes hacer es muchas cosas para modificar lo que está escrito en los genes o lo que está determinado o el riesgo que existe en ese sentido, pero sí se ha visto que hay mayores para ciertas sustancias o ciertas condiciones, por ejemplo, la dependencia, porque acuérdense que, ojo, lo que se ha encontrado en la investigación es con relación a la dependencia, ¿no? Al riesgo de dependencia, con ciertos genes, particularmente con el de alcohol. En los otros no hay como tanta evidencia todavía, pero continúan revisándolo y yo lo tomaría nada más como información, que además es información que la gente tiene que contextualizar siempre para que sepamos que no es determinante, sino es un elemento a considerar, ¿no? Sí, tal vez las dos personas que tienen levantadas la mano, José Luis. Y también uno es Miguel Ángel, que no sé si ya se va a animar a hablar
Ahora sí. Miguel Ángel Hinojosa. Bueno, él como siempre está en tantos temas, seguro está conectado a varios webinars en este momento. Y bueno, no. Me parece que no. Tenemos a Iván Yace también. Iván. Yo tengo a mi gata aquí al lado porque esto es lo que pasa cuando uno trabaja desde casa. Iván Yace. Tiene el micrófono silenciado, parece. A ver. Y ya le puse. ¿Nos escuchas, Iván, por ahí? Hola, hola. Y tenemos a otra persona que también ya levantó la mano. Así que Iván a la 1, Iván a las 2, Iván a las 3. Hola, hola. A ver, ahí está. Perfecto. Suspenso. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Mi pregunta va enfocada al uso de sustancias, o también digamos que en este momento me posiciono también desde la psicología, y cómo la psicología también puede aportar a ese tema de las comunidades indígenas. Sabemos que en este tiempo de la pandemia se ha venido trabajando desde las comunidades indígenas también en hacer frente a esta pandemia por la que atraviesa el mundo, y es cómo podríamos también hacer unas recomendaciones a las comunidades en cuanto al uso de las plantas medicinales para que no se lleguen a causar efectos adversos a la salud de las comunidades indígenas. Sabemos que es un tema bastante complejo, porque la psicología pues no ha llegado a posicionarse de manera muy fuerte en este campo desde las comunidades indígenas. Lo relaciono muy para el sector de Colombia, en el departamento del Cauca específicamente. ¿Cómo podríamos tener unas recomendaciones desde también el uso de esas plantas medicinales que se utilizan en los territorios indígenas? Es como una consulta que tengo. Muchas gracias. Gracias. Bien, aquí, si quieres yo empiezo y te cedo la palabra. En este sentido, bueno, lo primero y lo más importante cuando hablamos de una comunidad en particular es tomar en cuenta la comunidad y acercarse con toda la comunidad, con los gobiernos locales, con las autoridades para revisar y analizar de qué manera mejorar todas las condiciones que se puedan en la medida de lo posible. Creo que centrarnos en alguna recomendación en particular sobre por ejemplo, el uso de una sustancia en específico no va a ser suficiente. Es parte de las muchas recomendaciones que se tienen que hacer, y creo que sin duda que se debe de tomar como en cuenta o como parte del trabajo de las mesas de conversación entre los actores comunitarios y los actores políticos. Todas las comunidades tienen estas estructuras que de alguna manera ayudan a conversar entre los actores para encontrar siempre las mejores soluciones. Y de cualquier forma, todo lo que nosotros desde los organismos internacionales producimos son recomendaciones que pueden llegar a ser útiles, aplicables o no, dependiendo de las circunstancias, y que nosotros con todo gusto los compartimos, pero que también hay que acercarse a las otras áreas de la OEA, donde la OEA también tiene muchos otros departamentos y áreas involucradas, por ejemplo, con estas poblaciones en particular, ¿no? Elena, si tú quieres comentar. Sí, estaba en mute. Sí, también puedo afirmar lo que dice José Luis en términos de que con las comunidades indígenas, por supuesto, acercarse desde el respeto de su tradición y su conocimiento, y con ellos también evaluar cuáles son las complejidades, sobre todo en este periodo de la pandemia. Recalcar lo más importante en este momento, que son los cuidados respecto a la higiene, lo que sabemos, el lavado frecuente de manos, el aislamiento social, probablemente el aislamiento de ellos de otras comunidades y mantenerse un poquito más cerrados como comunidad, pero es necesario construir con ellos cuáles son las alternativas mejores en estos momentos.
¿Tenemos otras preguntas, José Luis? Sí, tenemos también a Blanca con la mano levantada, Blanca Galarreta. Así que a ver si nos escuchas, Blanca. Puedes, ya te quitamos ahí el mute, te abrimos tu micrófono. No sé si estás por ahí, Blanca Galarreta. Y también tenemos otra pregunta acá de Iván Romero, que igual de Perú, nos pone que es de Lima, Perú, y habla más acerca de los modelos en el consumo de drogas. Claro, yo creo que se refiere, Iván, lo que Blanca, vemos si nos abre la pregunta. Iván se refiere a la copia de los modelos en el consumo de drogas. ¿Ustedes qué opinan? Ya lo mencionaba Jimena con relación a lo que se ve en la casa, lo que si se copia un modelo, por ejemplo, yo veo que en mi familia la gente consume o que la práctica de consumo está muy extendida y en muchos casos el consumo no es solamente único o esporádico, sino un consumo excesivo, por ejemplo, en el caso de alcohol, pues lógicamente que hay más riesgo en ese sentido, ¿no? Como decíamos, hay elementos que van configurando el escenario de diversidad de riesgos, ¿no? Jimena, si tú quieres agregar algo en ese aspecto. No, yo creo que está completo con eso. Veamos si hay otra pregunta más. Pues la que queda es Blanca, que le estamos intentando abrir el micrófono. Ah, y hay, sí, Blanca Galarreta por ahí. Creo que no. Y bueno, en el chat también hay mucha gente que está compartiendo información acerca de todo lo de todas los otros recursos que hay, por ejemplo, disponibles para algunos de ustedes. Así que me parece que con eso tenemos prácticamente todas las preguntas atendidas, ¿no? Así que bueno, no sé si hay alguna otra cosa más y creo que reforzar el mensaje, Jimena, el programa de asistencia a los empleados, particularmente en este caso es un programa específico para la gente que trabaja en la organización, en la OEA, pero bueno, reforzar ese mensaje de la posibilidad que existe, ¿no? Sí, antes de dejar a Ari para que haga el cierre, bueno, quiero agradecer a todos los que han estado conectados, ahora tratando de agradecer por el chat, pero me gana la tecnología. Agradecer a todos, recordar, importante en este momento, aislamiento físico, pero no aislamiento social ni emocional, estar juntos, pedir ayuda, no tenemos que ser capaces de resolver todo en este momento, ser flexibles, ocupar el humor y sobre todo estarnos monitoreando, o sea, esto no tenemos que ser fuertes, no estamos obligados a ser fuertes, tenemos los recursos que tenemos y entonces recurrir a todos los apoyos que están disponibles en este momento. Yo creo que un recurso muy valioso que tenemos las personas es la comunidad y es la capacidad de saber pedir ayuda a tiempo. O sea, nadie es más débil o más vulnerable porque pide ayuda a otros, al revés. Todos estamos en esto pasando por lo mismo y el apoyo, la compañía, la conversación, el compartir es algo que yo creo que tenemos que recalcar en estos momentos y esto lo veo también justamente como una oportunidad probablemente de recuperar vínculos o relaciones que probablemente estaban más debilitados o porque la falta de tiempo, la cultura moderna, el ritmo de vida no nos daban espacio. Yo dejaría la invitación para que retomemos esto en este periodo de la pandemia. Así que te dejo la palabra a Ari para que haga el cierre. Bueno, ante todo, muchas gracias, doctor José Luis Vázquez, y a la directora, bueno, en este caso, la que está a cargo de esa agencia.
dentro del programa ese de reducción del uso de drogas, que es Jimena Kalowski, psicóloga. Entonces quiero agradecerles a ambos por su tiempo dedicado, porque sé lo muy difícil que es tratar de quitarles un poquito de tiempo nada más para dedicarle a este grupo en particular. Muy agradecida con eso, y nuevamente a aquellas personas dentro del personal de la OEA que atendieron hoy, muchas gracias por atender, al Departamento de Recursos Humanos por poner estas iniciativas en pie, especialmente a Carolina Marín de la Oficina de Beneficios, y recordarle a aquellos que están dentro de la OEA que tienen los recursos del Employee Assistance Program, por favor utilizarlo efectivamente, y aquellos que están fuera de la OEA y no están dentro del departamento también tienen recursos que fueron compartidos tanto por Jimena como José Luis, por favor utilícenlo. Nuevamente gracias a todos. Y solamente unas palabritas para dejarles saber que acuérdense que la humanidad ha visto cosas similares. No es la primera vez que vemos este tipo de pandemias, y vamos a sobrevivir. Unidos sí se puede. Y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Nos vemos en la próxima. Ya les estaremos invitando a los otros webinars que tengamos desde SICAD. Gracias a todos por estar presentes.